Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un universo que, como saben, nos regala historias que a menudo parecen sacadas de una telenovela, y no solo en la ficción. Vamos a desentrañar un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que parece sacudida por un fenómeno peculiar y que ha sido bautizada, con cierta ironía, como el efecto de Metoz-Demir. Y si han adivinado bien, vamos a hablar de cómo este supuesto efecto podría estar detrás de la, llamémosla, corta vida, de las relaciones amorosas de nuestro querido Can Yaman. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que nos lancemos de lleno en este análisis, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las últimas noticias, los análisis más profundos y las curiosidades que harán sus días más entretenidos. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí, vamos a ello. Can Yaman. El nombre por sí solo evoca imágenes de galanura, de carisma desbordante y de una fama que ha cruzado fronteras, especialmente en España e Italia, donde sus series han conquistado corazones. Ha pasado de ser una estrella emergente en Turquía a convertirse en un fenómeno internacional. Y como suele ocurrir con las figuras públicas de su calibre, su vida personal, y en especial sus relaciones sentimentales, son analizadas con lupa por los medios y por sus millones de seguidores. Y aquí es donde entra en juego nuestro misterio de hoy, el efecto de Metoz-Demir. ¿De qué se trata? Pues bien, para quienes no lo conozcan, Metoz-Demir es otra de las actrices turcas más queridas y reconocidas, protagonista junto a Can Yaman de la exitosa serie Erkencikus. Durante el rodaje de esta serie, la química entre ellos era palpable, no solo en pantalla, sino también, según muchos, fuera de ella. Los rumores de un romance entre Can y Demet surgieron de manera constante, alimentados por su cercanía, sus gestos cariñosos y las entrevistas conjuntas. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, la mayoría de los fans y observadores de la farándula turca daban por sentado que existía algo más que una amistad. La serie fue un éxito rotundo, y ellos se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca, una pareja de ensueño para muchos. Pero aquí viene la parte intrigante y aquí es donde entra el efecto que queremos analizar. Tras el fin de Erkencikus, la relación de Can Yaman con Metoz-Demir, sea lo que sea que haya sido, pareció disiparse, o al menos, se volvió mucho más privada y menos pública. Y lo curioso, amigos, es que este patrón de relaciones aparentemente intensas y luego fugaces ha marcado la vida sentimental de Can Yaman. Después de Demet, hemos visto a Can Yaman en diferentes relaciones, algunas más sonadas que otras, con figuras públicas y también con personas fuera del foco mediático. Está su conocida relación con la periodista italiana Diletta Leotta, que fue ampliamente publicitada y parecía seriedad, pero que también llegó a su fin. Luego hemos tenido otros nombres que han circulado, parejas que aparecen, generan entusiasmo entre los fans, parecen comprometerse o al menos mostrar un futuro prometedor, para luego, de repente, disolverse sin muchas explicaciones. Entonces, ¿dónde entra Metoz-Demir en todo esto? El efecto de Metoz-Demir es, en esencia, una teoría que sugiere que, tras la intensa conexión y el éxito cosechado junto a ella en Erkencikus, Can Yaman se ha visto envuelto en un ciclo de relaciones que, de alguna manera, no logran igualar o mantener la misma intensidad o duración. Algunos sugieren que quizás Demet representó un ideal de pareja o una conexión tan especial que inconscientemente, Can busca algo similar en sus relaciones posteriores, y al no encontrarlo, estas terminan pronto. Otros creen que es el propio estilo de vida de Can, siempre en movimiento con proyectos en distintos países, lo que dificulta mantener relaciones estables. Y hay quienes, con un toque más de picardía, dicen que la química que compartió con Demet en la pantalla era tan potente que se ha convertido en una especie de maldición para sus relaciones posteriores, como si el listón de la conexión romántica estuviera demasiado alto. Es importante recalcar que esto es, en gran medida, especulación de los medios y de los fans. Las relaciones son complejas y las razones por las que terminan rara vez son tan sencillas como un solo factor. Sin embargo, el patrón es innegable. Tras el fenómeno de Erkencikus y su aparente conexión con Demet, las relaciones de Can Yaman han sido a menudo intensas pero cortas. Él mismo ha hablado en ocasiones de la dificultad de mantener una relación en el ojo público, de los constantes viajes, de las agendas apretadas y de la falta de tiempo para cultivar un vínculo. Analicemos algunos de los puntos clave de esta teoría. Primero, el impacto de Erkencikus.
La serie no solo catapultó a Can Yaman a la fama internacional, sino que también creó una imagen de pareja perfecta junto a Demet Özdemir. La audiencia se enamoró de ellos, de su química, de sus personajes. Esto generó expectativas altísimas, no solo en el público sino quizás también en ellos mismos, de lo que debería ser una relación exitosa. Segundo, la búsqueda de esa chispa. Después de algo tan especial como la química que transmitieron juntos, es natural que uno busque replicar esa conexión. Si Can Yaman inconscientemente compara sus nuevas relaciones con la intensidad que vivió con Demet, es posible que las decepciones iniciales o la falta de esa magia inmediata lleven a un desinterés más rápido. No es que Demet sea la única persona en el mundo con la que puede tener química, por supuesto, pero el momento y el contexto de Erkencikus fueron únicos. Tercero, la presión mediática. Cuando eres una figura pública de la talla de Can Yaman, cada movimiento es escrutinio. Las relaciones se vuelven eventos públicos. Los paparazzi y los rumores, las opiniones de los fans pueden ser abrumadores. Mantener una relación a flote bajo esa presión es un desafío monumental, incluso para las parejas más sólidas. Y si la relación no tiene una base muy fuerte desde el principio, la presión externa puede ser el clavo final en el ataúd. Cuarto, el estilo de vida de Can Yaman. Él es un actor en ascenso con ambiciones internacionales. Esto implica mucho trabajo, muchos viajes, estar lejos de casa durante largos periodos. Ser un actor de éxito en la industria turca y aspirar a Hollywood, como es su caso, es una receta para la inestabilidad en la vida personal. No es fácil para nadie, pero para una figura pública, es aún más complicado. Quinto, la propia naturaleza de las relaciones. A veces simplemente las cosas no funcionan. Dos personas pueden tener una conexión increíble, pero por diferentes razones, no son compatibles a largo plazo. O quizás en la vorágine de la fama, las relaciones se inician bajo una luz muy romántica, pero la realidad del día a día, las diferencias de personalidad o los objetivos vitales divergentes terminan por separarlos. El efecto Demet Özdemir podría ser, en parte, la manifestación de este fenómeno natural, pero amplificado por el contexto de la fama. Podría ser que Demet Özdemir, de alguna manera, represente una especie de estándar de oro para Can Yaman en cuanto a relaciones. No estamos diciendo que él la idealice de forma consciente, pero a veces, las experiencias más intensas y exitosas dejan una huella profunda. El éxito de Erkencikus fue tan grande y su conexión con Demet tan celebrada, que es posible que inconscientemente él esté buscando una resonancia similar. Y cuando esa resonancia no aparece, las relaciones pueden tambalearse. Es interesante pensar en cómo los medios y los fans construyen estas narrativas. El efecto Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo se crea un concepto, se le da un nombre pegadizo, y se aplica a la vida de una celebridad basándose en patrones observados. Y aunque muchas veces estas teorías son solo eso, teorías, no dejan de tener un cierto grado de verosimilitud porque se basan en la observación de eventos reales y en el comportamiento humano. Hemos visto que Can Yaman ha tenido relaciones públicas con mujeres bellas y exitosas. Ha habido rumores de compromiso, de amor eterno, de planes de futuro. Pero el tiempo, ese juez implacable, ha dictaminado lo contrario. Y en cada una de estas rupturas, la sombra del pasado, la pregunta recurrente sobre su conexión con Demet Özdemir, vuelve a surgir. Sin embargo, también debemos ser justos y recordar que Can Yaman es un individuo con sus propias decisiones y su propia vida. Quizás él simplemente no ha encontrado aún a la persona adecuada para compartir su vida de forma duradera, o quizás el éxito y la fama que ha alcanzado son tan demandantes que las relaciones son un sacrificio necesario. No podemos juzgarlo ni a sus relaciones desde fuera sin conocer las verdaderas circunstancias. Lo que sí es cierto es que el efecto Demet Özdemir se ha convertido en una metáfora, un término popular para describir un patrón de relaciones cortas y a veces intensas, que ha rodeado la vida amorosa de Can Yaman tras su gran éxito con ella. Es un recordatorio de cómo la química en pantalla, la fama y la vida personal de una celebridad se entrelazan de formas fascinantes y a menudo impredecibles. En resumen, hemos explorado la teoría del efecto Demet Özdemir, y cómo se relaciona con las relaciones de corta duración de Can Yaman. Hemos analizado el impacto de Erkencikus, la búsqueda de esa chispa, la presión mediática, el estilo de vida del actor y la complejidad inherente a las relaciones humanas. Aunque es una teoría basada en la especulación, no deja de ser intrigante como un momento particular en la carrera y la vida de un actor puede dar lugar a un concepto tan popular y duradero.
Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de las relaciones en el espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el efecto de Method Demir. ¿Creen que hay algo de verdad en ello? ¿O creen que es solo una coincidencia? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes del espectáculo y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.